Dios les bendiga. Amén. Es un privilegio siempre estar con ustedes, compartir la palabra de Dios. La hermana Jessica es una hermana que tiene gran talento. Dios la bendiga. Canta precioso. Gilby es toda una poetisa. Y el pastor es tremendo guitarrista. Es un privilegio siempre, querido, que lo hagamos a través de estas circunstancias especiales que estamos viviendo. Podemos darle gracias al Señor porque hemos alcanzado los fines de los tiempos. Estamos viviendo una etapa sin desperdicio porque están aconteciendo cosas que nos dejan ver que la palabra del Señor, nuestro Dios, es certera y que por tanto, cuando hablamos del privilegio de servirle, no hay nada de sobra en esa expresión. Su palabra es verdadera, su palabra se cumple. Y todas las cosas que acontecen en este momento son un recordatorio para nosotros de que nuestro Dios es el que controla los hilos de la historia y que su palabra está en acción, en movimiento, es una palabra viva, activa, y nosotros somos partícipes de eso. Qué privilegio tan grande. Al Señor, nuestro Dios, oremos. Padre, te bendecimos, te honramos, que nos das esta oportunidad tan grande de compartir tu palabra santa con tu pueblo. De ningún modo damos por sentada ninguna cosa, ninguna expresión, ninguna palabra, ni pensamiento, sino que me abandono en esta hora, Señor, a tu guianza, a tu sabiduría. Me pongo sumiso debajo de ti. No asumo saber nada, sino que de veras quiero que tú, Dios, tomes autoridad y control de los pensamientos, de las palabras y de las intenciones. Que tú estés, Señor, a través de este mensaje, de esta enseñanza, Padre, llevando a cabo tu obra, que tu voluntad pueda ser prosperada a través de mis manos y de mis palabras, que sean las tuyas, para tocar los corazones de tus siervos y siervas. Gracias, Dios, por Cristo nuestro Señor. Amén. Bien, hermanos, tomar la palabra de Dios, expresarla, comunicarla, siempre es un tremendo compromiso. Decía un hombre muy polifacético de nuestra sociedad, Freddy Veras Goico, que cada vez que a él le tocaba subir a un escenario, ese momento previo era un momento de mucha tensión y que él había compartido esa experiencia con otras personas de ese quehacer y le habían dicho, sí, es así. Es que lo que pasa es que cuando tú respetas lo que tú haces, pues es imposible que te subas al escenario sin que te aborde o te coja ese pequeño miedo, ¿verdad? Y les digo que estoy sobrecogido por eso mismo, porque el compromiso de compartir la palabra de Dios es muy grande. Y con temor y temblor quiero compartir con ustedes un mensaje que, como dice el apóstol Pedro, es algo que ustedes ya han escuchado. Estoy consciente de ello, pero también el apóstol Pedro dice, pero a ustedes les conviene y para ustedes es seguro. Es mejor que estemos repitiendo las cosas que son los fundamentos de la doctrina de la palabra de Dios, a los fines de que mantengamos seguros los fundamentos, los pilares que mantienen nuestra fe, sobre todo en un tiempo en donde están soplando vientos
huracanados que amenazan con desarraigar la casa, pero nosotros estamos en la roca inconmovible de los siglos. Así que vamos a el Evangelio según San Juan, su capítulo 3, ese pasaje clásico de ese encuentro de nuestro Señor Jesucristo, de Nicodemo con nuestro Señor. Dice la palabra de Dios en el versículo 1. Había los fariseos que se llamaba Nicodemo, un magistrado de los judíos. Este vino a él de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Le dice Nicodemo: ¿cómo puede nacer un hombre siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, el que no nazca de agua y espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que ha nacido de la carne, carne es, y lo que ha nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te ha dicho, es necesario nacer de nuevo. El espíritu sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabes a dónde va, de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Respondiendo a Nicodemo, le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no conoces esto? Sea Dios glorificado. Nuestro Dios deja su impronta en todas las escrituras, es decir, la forma en cómo Él hace las cosas. Todo lo que nuestro Dios hace siempre responde a un plan, a un propósito. Ninguna de las cosas que Dios hace, las hace porque un día estaba quizá ocioso y no tenía mucho que hacer y entonces decide hacer esto o decide hacer aquello. No. Solamente hay que estudiar el libro de Génesis, ver los días de la creación, ver la forma en cómo Dios despliega su creación para que seamos conscientes de que en todo lo que Dios hace, Dios tiene en mente un propósito de principio a fin. Nosotros como hijos de Dios deberíamos de imitar el proceder de nuestro Padre Celestial, pero sabemos que nuestro proceder desafortunadamente está de manera negativa afectado por la caída. Y aunque en Cristo nuestra naturaleza ha sido redimida, o nuestra esperanza de vida eterna está en Él y tenemos promesas maravillosas, tenemos la habitación de su presencia por la intervención de su Santo Espíritu, aún así parece ser que no hemos hecho quizá el esfuerzo necesario a los fines de que todas las prerrogativas que están a nuestro alcance y a nuestro favor para proceder de una manera distinta sean puestas en práctica. Digo esto porque cuando leemos este pasaje encontramos una situación bastante interesante. Encontramos a un hombre que es un hombre perspicaz, un hombre que se nota que es inteligente, pero un hombre que también está mostrando que de una u otra forma tiene temor de Dios, Nicodemo. ¿Por qué digo estas cosas? Porque Nicodemo, si bien no quiere, por así decirlo, arriesgar la faja, porque dice la Escritura que llega de noche a Jesús. Y sabemos que Jesús no era bien recibido en el círculo de los magistrados y de los sacerdotes y escribas. La crema innata de la sociedad judía, que era una sociedad político-religiosa, sencillamente Jesús no le caía bien. Y Jesús no le caía bien porque Jesús no se amoldaba a sus preceptos y a su concepción de la vida y de la fe.
Pero Nicodemo, un hombre que tiene evidentemente sensibilidad y en quien Dios estaba trabajando, hace un análisis del proceder de Jesús. Por eso se le acerca y le dice, maestro, te puede examinar tu vida y tu proceder. Yo y otras personas, porque fíjese que él habla en plural, sabemos que has venido de Dios. No que no estuviera usando plural de majestad, el plural majestático, pero a mí me da la impresión, yo quiero creer que antes de Nicodemo llegar a Jesús, Nicodemo, por así decirlo, lo comparte con otros amigos y probablemente lo toman a él de vocero. Nicodemo toma la iniciativa y se reúne con el Señor Jesucristo. Yo noto algo en nuestra vida, en nuestro proceder, que tiene mucho que ver con nuestra falta de transparencia. Nuestra falta de transparencia nos obliga a hablar siempre con preámbulos. Nos obliga siempre a decir una serie de expresiones y de palabras accesorias para llegar al grano. Sin embargo, en Jesús y en nuestro Dios, nunca veo eso. Dios lo que tiene que decir lo dice sin más. Nicodemo entra con un preámbulo. Maestro, sabemos que has venido de Dios porque nadie puede hacer estas cosas que tú haces si Dios no estuviera con él. Y Jesús le dice, de cierto te digo, el que no nazca de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos. Sin ningún tipo de preámbulo, directo, al grano. Yo sé a lo que tú viniste y tengo la respuesta directa para tu interrogante. Qué maravilloso sería poder nosotros comunicarnos de esa manera, pero nos falta mucha evolución, mucho crecimiento para poder decir las cosas así con esa franqueza, pero también para recibirlas cuando nos las dicen. En cambio, nuestro Señor Jesucristo, y es admirable, Él es Dios. No me cabe la menor duda de su deidad, porque es que su proceder y su manera de ser y de actuar revela a un ser superior. Lo que el Señor le dice a Nicodemo, lo hemos repetido tantas veces, lo hemos vuelto incluso algo cliché. Es el versículo que todo creyente se sabe, ese versículo, que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Alguna fuerza misteriosa que creo que no viene de Dios ha obrado poderosamente para que nos aprendamos el versículo, pero que no lo integremos. Y el hecho de no integrarlo en nuestras vidas está causando estragos gravísimos en nosotros como creyentes y en la iglesia del Señor y por supuesto en la obra del Señor. Pero no podemos pensar que este concepto del nuevo nacimiento ni siquiera es algo que el Señor Jesús se inventó en ese momento. No, la palabra de Dios nos dice en Números 11:29 que se da una situación interesantísima cuando Moisés, muy cansado de la carga que representaba guiar al pueblo de Israel, le dice al Señor que él esa carga no la puede llevar solo, que él requería la presencia del Señor y su ayuda y que de lo contrario mejor le quitara la vida porque él estaba realmente en un estado de hastío por la situación con la que tenía que cargar. Entonces, nuestro Señor toma la decisión de decirle a Moisés, mira, tú vas a buscar 70 ancianos, que sabes que son ancianos de Israel, y entonces tú los vas a reunir en el tabernáculo de reunión y yo voy a poner del espíritu que está en ti, yo voy a ponerlo en ellos también, y así tú no llevarás la carga solo, sino que te vas a auxiliar de estos hombres a quienes yo voy a capacitar. No es que Dios iba a hacer una transferencia del espíritu de Moisés para ponerlo en los 70 ancianos. No, aquí espíritu no significa esa parte inmaterial, sino una capacitación especial que que ya Moisés la tenía. Entonces, esa misma gracia especial que estaba en Moisés, Dios la iba a poner
en estos 70 ancianos. Pero se da uno de esos eventos que una lectura superficial de las Escrituras a veces no nos deja notar, no nos deja ver, pero que tiene un sabor maravilloso. La Escritura nos dice que hubieron dos ancianos, Eldad y Medad, que por causas que tampoco el texto explica, pues no pudieron asistir a tiempo a la reunión. Pero el Señor ya estaba en una lista. El Señor le dijo a Moisés, haz una lista, preséntamela, y las personas del tabernáculo van premiadas por esta gracia especial. Dios, fiel a su palabra, derramó de su espíritu en esas 68 personas que fueron al tabernáculo, pero Dios también derramó su espíritu en esas dos personas que por causas no explicadas no fueron o no pudieron ir al tabernáculo. Entonces Josué, muy celoso de las cosas de Dios y de Moisés, dice la Escritura que va corriendo donde Moisés y le dice, Moisés, Eldad y Medad están profetizando fuera del campamento. O sea, esto es una violación del protocolo, del propósito o del procedimiento. Se lo impido. Y la Escritura nos dice que Moisés reaccionó de una manera quizás difícil de entender para Josué, porque Josué estaba desde su punto de vista procurando lo mejor. Pero por el conocimiento que tenía Moisés, es evidente que se justifica la reacción de Moisés. Le dice, ¿acaso tienes tú celo de mí por Jehová? ¿No sabes tú que ojalá Jehová pusiera de su espíritu en todo su pueblo? Hermanos, esto es una declaración increíble. Esto es una declaración extraordinaria. Lo que está diciendo Moisés claramente, sin ambajes, es que el Espíritu de Dios en esa categoría, en esa forma, no estaba en todo el pueblo. Moisés era un hombre especial, escogido por Dios, en quien Dios había puesto una porción especial de su Espíritu para que pudiera ser más receptivo a la voz de Dios y también para que pudiera llevar a cabo ciertas tareas de una manera especial. Estos ancianos ahora tenían el mismo privilegio que tenía Moisés. Y Moisés nos está diciendo, no, lo que pasa es que todo el pueblo no está en la misma condición espiritual. Y es Dios quien ejerce soberanía para determinar quién entra dentro de esa categoría y quién no. Dios tiene el control y la potestad de principio a fin. No depende del que corre ni del que quiere, sino de Jehová, que tiene misericordia. Bendito sea el nombre del Señor. Pero igualmente, nosotros vemos en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 36 y 26, una declaración hermosísima en la que ese anhelo que solamente se cumplía en personas especiales, como el Espíritu Santo se derramó sobre David, sobre Jeremías, sobre Daniel y sobre muchos otros hombres en el Antiguo Testamento, pero eran eventos individuales, particulares. El pueblo todavía no estaba teniendo esa fusión, esa partición activa, democrática de la recepción del Espíritu Santo, de la presencia de Dios en la vida de la persona. Señores, yo lo ilustro de la siguiente manera. Me gustan las ilustraciones porque ayudan a entender. Cuando el hombre no tiene el Espíritu de Dios, lo podemos comparar a una computadora que no tiene software. Es una computadora que está capacitada para hacer toda clase de cosas. Pero sabemos que una computadora sin un programa, sin un software, sencillamente es un cajón prácticamente vacío que no sirve para nada. Entonces, es como si cuando nosotros venimos a Dios y Dios le place tomar esta decisión, entonces Él nos pone un software actualizado, porque sí tenemos un software, pero dañado por el pecado. El software que nosotros tenemos, siguiendo la metáfora, el software que nosotros tenemos está corrompido, tiene virus, no funciona bien, da error. Pero tiene el Señor que hacernos una actualización.
tiene el Señor que intervenir en nuestras vidas para que entonces ese software que no funciona bien venga a hacer la función correcta que tiene que hacer. Interesantemente, el Señor hace algo adicional en este tiempo, y es que Él deja los dos software corriendo. Tenemos el software nuevo que está corriendo, que funciona bien, pero el software viejo sigue ahí todavía. Es decir, Él no puede simplemente desarraigarlo, sino que por alguna causa que muchos de nosotros sí conocemos, Dios tiene esta dualidad en nuestras vidas. Así que siempre tenemos la oportunidad de decidir si operamos, vivimos conforme al nuevo software, o de vez en cuando nosotros migramos al software anterior. Que el Señor sea alabado. Entonces, queridos hermanos, espero que estén siguiendo la metáfora, espero que estén entendiendo lo que quiero decir, porque no hay mayor gozo que entender la palabra de Dios. Genera mucho regocijo entenderla y asimilarla. Estuve debatiendo antes de predicar lo que el Señor me concedió en esta mañana, entre varios temas, pero sentí de verdad el impulso de parte del Señor después de, no voy a decir que fue mucha oración, pero oré lo suficiente y muchos revisar temas y al final del día sentí paz por lo que quiero tratar, porque este tema ha embargado mi vida de unos años para acá, porque soy consciente, como les decía en la introducción, de los graves problemas que ocasiona en nuestras vidas, en la iglesia del Señor y en su obra, la no comprensión y la no integración de este tema en nuestros corazones, en nuestras vidas. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando el Espíritu Santo, el software nuevo, está en nosotros, deja huella, una huella distintiva. No hay forma humana de ignorar o de soslayar la operación del Espíritu Santo en un ser humano. Hermanos, esto es significativo. Y es significativo porque al final del día nosotros estamos librando una batalla. Dice la palabra de Dios que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las regiones celestes. Así que, ¿cómo podemos nosotros luchar o desarrollar o desplegar una batalla que es espiritual con el software viejo, en la carne? No hay forma humana de que se pueda desplegar esa batalla si nosotros no estamos adecuadamente equipados para pelear esa batalla. Pero peor aún, imagínese usted que una de las tácticas que normalmente usan los ejércitos para tratar de ganar, o sea, las batallas no se ganan nada más tirando tiros. Las batallas se ganan con estrategia también. De hecho, la inteligencia militar es una de las partes más importantes en una batalla. Y una de las cosas que más gusta a los ejércitos hacer es infiltrar espías y gente en las fuerzas enemigas, en las fuerzas contrarias, con el objetivo de destruirlos desde adentro. Es menos costoso, es más rápido y da mejores resultados que destruir ciudades y tirar bombas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, nuestro enemigo tiene mucha estrategia. Y una de las cosas que descubrió temprano fue precisamente que se introducía dentro del seno de la iglesia personas que hablaran el lenguaje, vistieran la ropa y que de alguna manera semejaran ser, entonces nosotros por cándidos, por buenos, por nobles, en el ámbito de las buenas expresiones, de las buenas palabras, y dejando al margen otras que realmente son las que caben en esto, pues los hemos dejado habitar con nosotros
pero incluso los hemos hecho pastores, los hemos hecho maestros, los hemos hecho evangelistas, les hemos dado títulos. Y entonces esas personas están metidas dentro de la iglesia del Señor y enseñan a otros. Y hacen cosas en el nombre de Dios y se comportan como si fueran verdaderos soldados de Cristo, pero en realidad no son más que infiltrados del reino de Satanás y que están destruyendo la vida de la iglesia desde adentro, y nosotros somos co-culpables porque de una u otra forma lo hemos permitido y lo estamos permitiendo. ¿Cuándo comenzamos a hacer eso? Evidentemente cuando bajamos los estándares de alguna manera, por eso, porque queremos ser más santos que Dios, como dicen por ahí, más bueno que el Papa. No le veo nada de bueno al Papa, pero así dice la gente. Y entonces llegó un momento en el que dijimos que las puertas estaban tan apretadas y tan cerradas, que eran tantas las normas y reglas que nosotros teníamos, que le estábamos impidiendo a la gente venir al Señor. Yo creo que tiene que haber un balance, porque por un lado, si nosotros somos imitadores de Cristo, yo sin lugar a dudas que veo en la forma en la que el Señor aborda el tema de la salvación de una manera muy distinta a como nosotros lo hacemos. Nosotros estamos demasiado llenos de reglas, es verdad, pero reglas humanas. Mucha burocracia para todo. Nosotros nos hemos convertido, muchas iglesias funcionan como si fuera un parlamento, donde hay que pedir permiso para todo y a todo hay que comunicarlo con una carta. Es una cosa de locura. Sin embargo, yo veo que la gente que tenía necesidad del Señor clamaba de lejos y el Señor escuchaba incluso de lejos. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Bendito sea el Señor. El Señor se acercaba a estas personas, los curaba, les dio de verdad, él podía ver lo que había en su mente y en sus corazones. Pero si nosotros nos acercáramos más a Dios, también pudiéramos verlo, también pudiéramos percibirlo, también pudiéramos discernir la intención del corazón, porque la mente de Cristo, dice el apóstol Pablo, que nosotros la tenemos. Bendito sea Dios. Por tanto, Jesús podía decirle simplemente a una persona, hijo, tu fe te ha salvado. Y Jesús seguía su camino. Jesús no llamaba a Pedro o a Felipe y decirle, anótalo, dale su carnet de cristiano, dile ahora dónde él se tiene que congregar. No, el Señor seguía su camino. El Señor seguía su camino. Si son de Dios, ¿qué harán? Van a seguir al Señor. ¿Qué hicieron los primeros discípulos? Bendito sea el nombre del Señor. Los primeros discípulos vieron a Jesús pasar y Jesús hace algo que en este tiempo, con esta forma que nosotros tenemos, de verdad, de querer ser más bueno que todo y más complaciente que todo, Jesús mira para atrás y ve a Pedro y a Felipe y le dice, ¿qué ustedes buscan? ¿Qué quieren ustedes? Sí, yo no me lo imagino. Yo no me lo imagino. Es decir, si yo me quiero ganar a la gente, yo tengo que presentarme complaciente, servicial. Pero a Jesús no le interesa eso. ¿Por qué? Porque Él no tiene que hacer poses con nosotros. Él no tiene nada que ocultar. Él se puede presentar tal como Él es. Tú lo tomas o lo dejas. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor sea alabado. Y entonces ellos le dicen lo que tiene que suceder cuando una persona realmente está tocada por Dios. Tiene que haber una reacción porque está muerto, ¿verdad? Y el Señor lo ha resucitado. Cuando una persona viene a la vida, mire, cuando una persona lo están tratando de hacer resucitación pulmonar, yo nunca he estado ahí. Pero en la película uno ve que la persona hace un movimiento espasmódico, no lo sé. Pero sucede algo, porque la vida es símbolo o sinónimo de movimiento. Por eso, yo pienso sinceramente que en este tiempo tenemos que revisar los parámetros con los que nosotros designamos, evaluamos o determinamos cuando una persona es parte del reino, sobre todo por lo que les acabo de mencionar anteriormente, la facilidad con la que nosotros a una persona, porque habla el lenguaje, porque viste la ropa,
o porque nos acompaña en nuestras actividades, entonces decimos, no, esta persona definitivamente está tocada. A esta persona definitivamente nosotros tenemos que comenzar a darle posiciones de responsabilidad. Pero ¿cuál es el criterio que estamos utilizando para eso? Es un criterio simplemente visual. Es porque me cayó bien, es porque yo creo que llena las expectativas que yo entiendo que un creyente debería llenar. No, el criterio tiene que ser la palabra de Dios, lo que tiene poder para cambiar, para transformar y para ponernos en la perspectiva correcta es la palabra de Dios. Sin ninguna duda. Todas las personas que verdaderamente siguieron al Señor Jesucristo, pues ellos hicieron lo necesario. No es como hoy en día que se convierten y les regalamos la Biblia. ¡Wow! Una Biblia que en la mayoría de los casos ellos no van a leer. Ustedes lo saben. Nosotros los vamos a buscar a sus casas o los vamos a llevar cuando se termine el culto. Y hacemos una serie de cosas creyendo que con eso podemos lograr que esas personas muestren adhesión por la iglesia del Señor cuando lo que estamos haciendo es haciéndole un daño terrible. ¿Por qué es un daño terrible? Bueno, porque esas personas se acostumbran, como los judíos a los que Jesús le alimentó el vientre, se acostumbran a las dádivas. Ellos no van en realidad porque tengan un compromiso. Yo no quiero ponerme de ejemplo porque de hecho le prometí a alguien que iba a tratar de ser lo menos pedante posible. Pero cuando yo me convertí a los 15 años de edad, ya voy para 45, ha llovido bastante de allá para acá. Pues yo recuerdo que yo vivía en Villa Duarte y para ir a la iglesia donde yo me congregaba, eso estaba en lo que le dicen la Loma del Chivo. Oiga nada más el nombre. Por ahí usted puede juzgar. Eso está por ahí por el puente de la 17. Y yo recuerdo que el pastor de esa congregación se llamaba Vilo Medrano. Su hijo, Miguel Medrano, fue la persona que me adoctrinó. Hermanos, yo, como usted comprenderá, un muchacho de 15 años no tiene cuarto, en buen dominicano. Yo caminaba desde Villa Duarte, yo cruzaba el puente Duarte a pie, caminaba toda la Samaná, que es la calle de Itesa, y después, entonces yo, en un camino bastante sinuoso, llegaba a esa iglesia que estaba en la Loma del Chivo. Estas personas, sobre todo la esposa del pastor, que me recuerda mucho a Belkin, no por darle luba, era una persona increíblemente servicial, una persona muy tierna, una persona cuyo testimonio fue de gran estímulo para mí. Y tanto fue ese estímulo por ese servicio desinteresado que mostraron estas personas y este testimonio tan precioso, que durante todo un año yo me compré mi Biblia, yo estuve caminando a pie, pero imagínense el culto de noche a pie. Entonces imagina salir desde la 17 para volver a Villa Duarte de noche. En ese tiempo estaban muy de moda los macheteros y todas esas cosas. Yo no voy a decir que yo iba con toda la valentía del mundo, tenía mi miedito. Pero iba a la casa del Señor y entendía que de alguna manera el Señor me iba a cuidar. ¿Por qué traigo esto a colación, hermanos? Justamente porque, sin lugar a dudas, nosotros tenemos que establecer mejores criterios para determinar cuándo una persona verdaderamente ha nacido de nuevo y cuándo no. Para que de esa manera podamos hacer una evaluación más justa conforme a la palabra de Dios y la iglesia no sea lacerada por la intromisión de personas que ellos mismos quizás no son conscientes de que son instrumentos en las manos de Satanás para destruir la obra del Señor, para traer discordia, para traer retraso en la casa del Señor. Quiero aprovechar antes de decirles algunas pautas, porque muchos de ustedes se estarán preguntando, ok, pero entonces, ¿cuáles son esos criterios que nosotros tenemos que utilizar para determinar
si una persona es nacido de nuevo o no. Lo voy a decir, pero primero quiero tratar Deuteronomio, capítulo 20, porque ahí hay un pasaje que es maravilloso. ¿Por qué para mí este pasaje es maravilloso? Es maravilloso porque son las reglas de la guerra. Y ya acabamos de decir que nosotros estamos precisamente en una guerra espiritual. Y la palabra de Dios, que para todo lo verdaderamente importante, siempre tiene acá principios muy claros, e incluso para lo que podamos considerar no tan importante, tiene una serie de reglas que por asociación podemos tomar para tomar decisiones. Es decir, nosotros nunca estamos sin dirección. La palabra de Dios tiene todo lo que necesitamos para vivir y para actuar en consecuencia con la voluntad y el corazón de Dios. Veamos a Deuteronomio capítulo 20. Dice acá: cuando salgas a la guerra contra tus enemigos y veas caballos y carros y gente más numerosa que tú, no tengas temor de ellos, porque Yahvé tu Dios está contigo, el mismo que te hizo subir de la tierra de Egipto. Y será que cuando os acerquéis para trabar combate, el sacerdote se adelantará para arengar al pueblo y les dirá, presten mucha atención: oh Israel, hoy vosotros presentáis batalla al enemigo. No desmayéis vuestro corazón, no temáis, ni os acobardéis, ni tembléis ante ellos. Porque Yahvé nuestro Dios avanza y a vuestro lado, luchando a vuestro favor contra vuestros enemigos, para daros la victoria. Después, los oficiales hablarán al pueblo diciendo: quien haya edificado una casa y no la haya estrenado, que se retire y vuelva a su casa, no sea que muera en combate y la estrene otro. Quien haya plantado una viña y no la haya vendimiado todavía, que se retire, vuelva a su casa, no sea que muera en combate y lo vendimie otro. Quien esté comprometido con mujer y aún no la haya poseído, que se retire y vuelva a su casa, no sea que muera en combate y algún otro la posea. Y por ahí sigue el pasaje. Me encanta este pasaje. ¿Por qué? Porque es una guerra, ¿verdad? Y por supuesto que queremos que todo el que esté en la batalla esté en lo que debe de estar. Pero ¿qué ocurre? Y alguien dirá, pero qué bueno que la palabra de Dios es tan, wow, Dios es tan misericordioso, Dios es tan bueno. Mira qué bien, hay una guerra, pero Dios decide que el que tenga miedo, que se vaya. Que el que tenga su finquita, que vaya a atender su finca. Que el que tenga una mujer y todavía no haya entrado en pacto con ella, que se vaya también. ¡Wow! Increíble. Pero yo no creo que ese sea realmente el propósito de esta arenga. No. A mí me parece más bien que el propósito es el siguiente. El propósito es que en el campo de batalla solamente tiene que estar el que tiene que estar. En el campo de batalla solamente tiene que estar el que tiene el corazón ahí. En el campo de batalla solamente deben de estar las personas que tienen un compromiso firme con su pueblo. Porque yo le voy a decir lo siguiente, hermanos. Al que tiene la finca, ustedes saben que en aquel tiempo se luchaba fundamentalmente por territorio. Y entonces, si se perdía la batalla, el que tenía la finca, ¿cuál finca iba a disfrutar? Ninguna. El que tenía la mujer y se iba a ir o sea, no iba a ir a la batalla porque iba a disfrutarla, ¿qué mujer iba a disfrutar? Si los soldados enemigos iban a invadir el territorio, etcétera, etcétera, etcétera. En otras palabras, lo que se procura con esta arenga es asegurarnos que solamente en el frente de batalla estén las personas que estén comprometidos con la obra de Dios, que tengan la cualificación para estar allí, que tengan el corazón puesto ahí. Bendito sea el nombre del Señor. Pero imaginémonos nosotros que
en el campo de batalla tengamos soldados que tengan el corazón dividido. Pero digo más, gente que ni siquiera se sienta identificada con su pueblo. Gente que no tiene ninguna razón verdadera para entregar su vida por esa causa. Esas personas no nos van a ayudar. Pero además, esas personas a la primera oportunidad son de los que se suman a los enemigos para hacernos la guerra y destruirnos. Bendito sea el nombre de Dios. Y es por esta causa, hermanos, que el tema del nuevo nacimiento es de crucial importancia. Crucial importancia y por utilizar criterios equivocados acerca de cuando una persona es nacida de nuevo y no lo es, nosotros ponemos en el frente de batalla, y en el frente de batalla sería poner a los maestros, las personas que están encargadas de enseñar a los líderes, a las personas que van a llevar a cabo la tarea de la evangelización, las personas que van a instruir a nuestros niños en la escuela dominical para que crezcan en el conocimiento y en el temor de Jehová. Las personas que están en el frente de batalla, claro, en este periodo muy sui generis, en el que la batalla es un asunto prácticamente de índole mental, de índole social, es decir, todavía no ha llegado ese momento en el que la batalla sea real, que haya que coger las armas. Bueno, no en esta latitud, porque hay muchos lugares donde los cristianos sí están librando una batalla de esa naturaleza. Así pues, hermanos, llegados a este punto, quiero compartir con ustedes lo que entiendo que son algunos tópicos o puntos que nosotros deberíamos de utilizar para determinar cuándo una persona es nacida de nuevo y cuándo no. Ahora, no me malinterpreten. No existe un espiritualómetro. No hay un aparato que nosotros podamos pasárselo a la gente y que con eso suene un pitico o se prenda una luz que nos permita saber si la persona es al 100% nacido de nuevo o no. Eso es al final del día una prerrogativa que tiene Dios. E incluso con la mejor intención del mundo, nosotros podemos llegar a no discernir al 100% en algunos casos cuando una persona es nacida de nuevo o no. Pero sí pienso que por las cosas que voy a compartirles ahora, podemos llegar a unos niveles de certeza muy aceptables, que nos permitan tomar mejores decisiones y que nos dejen con la satisfacción de saber que hicimos la tarea, que la elección de tal o cual persona no fue una cosa olímpica, no fue una cosa simplemente por simpatía, sino que establecimos un parámetro bíblico para que esto suceda. El primer punto para mí que nos ayuda a entender que una persona ha nacido de nuevo o no es su pasión por las Escrituras. Es muy difícil que una persona que no haya nacido de nuevo tenga pasión por la Biblia. Y yo sé que esto, en cierto modo, nos tambalea un poco a todos, porque nunca me olvida una anécdota que hizo el pastor Jorge Plur de hace muchos años. Él tuvo que viajar, no recuerdo a qué lugar fue, si fue a Estados Unidos, que cuando iba a entrar, no sé si se le había quedado el pasaporte o qué, y él le decía a la persona que él era pastor. Y entonces, creo que la persona le preguntó si él tenía credencial de pastor, y él le dijo que no, pero si usted quiere, pregúnteme lo que usted quiera de la Biblia. Pero no cualquiera puede osar decir algo así. Es decir, hay que estudiar la palabra, hay que amarla, hay que leerla, hay que memorizarla. Pero la Biblia no es el tipo de libros que usted, si no ama lo que está leyendo, lo puede leer y disfrutar, no. ¿Cuánta gente no hay que coge la Biblia y dice que es que me duermo, pastor?
es que me canso, no, me arden los ojos. Tienen toda clase de excusas perfectas para decirnos por qué ellos no pueden leer la Biblia. Luego la Biblia no les hace falta. Pero es que eso es imposible, hermano. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice a través del apóstol Pedro que desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. A un niño, vamos a estar claros, siguiendo la metáfora, no hay que obligarlo a beber leche, ¿verdad que no? No hay necesidad, a menos que no esté enfermo, ¿verdad? No hay ninguna necesidad de hacerlo. Niños sanos gritan por la leche, la piden a gritos. Entonces, para autoexaminarnos, es un buen punto que digamos, ese es el tipo de pasión que yo tengo por las Escrituras, que cuando no la leo me hace falta. ¿Puedo yo memorizar la palabra de Dios? ¿Puede el Espíritu Santo en todo momento hablarme? Él va a usar la palabra para hablarme. Pero si la palabra no está morando en mí, si yo no la sé, si no la conozco, si yo la ignoro, ¿cuáles son los instrumentos que Dios va a utilizar para hablarme? Las novelas, las películas, los cómics. Yo no creo. Yo creo que si Él nos va a hablar, Él va a utilizar el instrumento que Él determinó. Y los nacidos de nuevo, necesariamente, yo creo que deben amar la palabra de Dios, deben atesorarla. Debe suceder, como dice Deuteronomio capítulo 6, estos mandamientos que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Esta palabra tú la vas a repetir a tus hijos en la mañana cuando te levantes, en el camino y al acostarte. Colosenses dice que la palabra de Cristo more en abundancia en nuestros corazones. Yo no creo que esto sea una cosa opcional. No. La palabra de Dios en un nuevo nacido es un distintivo. Y yo pienso que es algo para que de verdad revisemos y mejoremos. Por otro lado está la pasión por la oración. ¡Ay, qué tema! Si de algo nosotros podemos decir que nuestro pastor es nacido de nuevo por la oración, sin lugar a duda. Nuestro pastor, cuando no está orando, está en una vigilia. Y eso es bueno, hermanos. Eso es bueno. Yo pienso que de verdad es también muy difícil que una persona no nacida de nuevo demuestre necesidad y pasión por la oración, excepto cuando está en problemas. Porque todos, de manera natural, cuando estamos en problemas, acudimos a la oración. Claro, es la oración del supermercado. Señor, dame esto. Señor, dame aquello. Señor, tú sabes. Y yo te prometo. Y hasta que llega la bendición. Cuando llega la bendición, estoy un poco ocupado. Yo sé que tengo que orar. La dimensión cambia. Pero cuando nosotros hemos nacido de nuevo, recordamos que también nuestro Dios merece alabanza, merece reconocimiento, merece gratitud. Y como la predicación debe ser testimonial, le contaba a algunos amigos que todos nosotros pasamos por momentos difíciles. Y yo con cierta frecuencia iba a Sanssouci. Sanssouci es, por así decirlo, el malecón de la zona oriental. Estoy señalando porque estoy cerca de acá. A Sanssouci, también en la zona colonial hay un lugarcito muy especial donde está el Hotel Odelpa. Es un lugar como muy íntimo. Y me acuerdo un tiempo que yo trabajé para AFP Popular con una crujía que ustedes no se pueden imaginar. Y cada vez que estaba en una situación muy apretada, yo me apartaba a esos lugares y le hice la promesa al Señor que en esos lugares que yo escogí para orar, yo volvería a darle gracias también. Y qué satisfacción, hermano, es poder volver a esos lugares y arrodillarse. A mí no me importaba que hubiera gente ahí porque yo se lo prometí al Señor.
A veces uno orando en algunos lugares, uno parece un loco, pero no importa. Eso no tiene importancia porque es el cielo el que está viendo. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué satisfacción da? Cuando, bueno, gozo del corazón es el deseo cumplido. Aleluya. Cuando el Señor responde la oración. Cuando podemos volver a ese lugar donde el Señor pues, escuchó nuestro ruego. Pero el nacido de nuevo puede hacer eso. Pero esos que se fueron, esos días a los que hacía referencia el pastor, solamente volvió uno. Se me hace difícil pensar que esos otros 9 eran nacidos de nuevo. No, ese que volvió tenía el corazón transformado. Bendito sea el Señor. Tenía el corazón que Naamán fue impío a buscar un milagro. Y el Señor lo transformó a través de un proceso de humillación. Cuando Naamán llegó, Naamán estaba dispuesto a adorar a quien sea, porque total, él venía de un pueblo politeísta. Y si, bueno, si de paso él recibía la sanidad, mejor. Pero lo cierto es que cuando Naamán se va, Naamán, de ser una persona que puede adorar a cualquier deidad, pasa a ser un adorador. Porque él decide que ahora él solamente le va a servir a Jehová de los ejércitos. Y que él se va a llevar tierra de Israel para hacer un altar en su nación, para él servirle únicamente al Dios de Israel. Cuando nosotros, hermanos, estamos en plena comunión con Dios, porque la gracia de su Espíritu Santo ha sido colocada en nosotros y hemos sido nacidos de nuevo, la oración no es opcional. La oración es una necesidad. Es que es una necesidad. Me acuerdo que cuando trabajaba en Intec, yo trabajé un año, yo he trabajado en muchos lugares, hermano. Cuando trabajé en Intec, yo llegaba a Teleantillas y desde Teleantillas, usted sabe que esa es los próceres. Hasta llegar a Intec, son los jardines por ahí, es muy bonito eso. Incluso la temperatura por ahí baja un poco más porque hay muchos árboles. Y yo anhelaba que la onza me dejara ahí yo loco por llegar a esa esquina porque ese era un tiempo especial de oración para mí. Y oración de ida y de vuelta. Yo podía coger un motor para llegar ahí, pero no me interesaba eso. No era por ahorrar. No, era que se hubiera acabado demasiado rápido el tiempo de oración. Hermanos, qué lindo cuando nos deleitamos en la oración. Pero eso solamente puede pasar cuando el Espíritu de Dios está en ti. Cuando hemos nacido, como dice la palabra de Dios, del agua y del Espíritu. Otra pauta para juzgar cuando una persona ha nacido de nuevo o no. El nacido de nuevo pide perdón y se arrepiente. El que no ha nacido de nuevo, mire, discúlpame, excúsame. Si te ofendí, tú me excusas, pero tú comprenderás que también tú lo hiciste de esta y de aquella manera. Eso no es pedir perdón, ¿verdad? Eso no suena a una persona que está arrepentida. De hecho, yo le voy a decir algo. Eso pondría en duda el nuevo nacimiento de muchos cristianos. Hermano, la mayoría de los cristianos no piden un perdón sincero, ostensible, sentido. Hermano, ay, cuánto, pero que se sienta que es verdad, que no es una pantomima, que no es. Hermano, ¿por qué nos da tanto trabajo pedir perdón? Hermano, tenemos que aprender a pedir perdón y tenemos que hacerlo de manera honesta, verdadera. Y quiero volver a utilizar esa palabra, ostensible. Que se vea que es verdad, que estoy compungido. Y no importa si aceptan nuestras disculpas o no, es nuestro deber. Porque solamente una persona en quien Dios ha trabajado tiene esa, hermano, la fortaleza que hay que tener para pedir perdón, para vencer el yo, es grande, no es humana, es sobrehumana. Pedir perdón y perdonar también. Porque también a veces viene alguien arrepentido a nosotros y entonces le queremos dar un sermón. Queremos aleccionarlo antes de
Antes de perdonarle, tenemos que, porque hay que darle una lección para que aprenda. No, no es lo que yo veo en las Escrituras. No, yo veo a Jesús más bien que lo están instigando para que él dé la orden para apedrear a esta mujer que todos conocemos. Pero el Señor hace lo necesario para que ellos vean en sus propios corazones y entonces le dice, miren, el que de ustedes esté libre de pecado, arranque a tirar piedra, no hay ningún problema. Eso debería de ser un indicativo claro para nosotros de lo dispuestos que deberíamos de estar siempre a perdonar y a perdonar de manera expedita. Desde que se manifiesta el arrepentimiento, si es sincero o no, eso no es nuestro problema, hermanos. Eso no es nuestro problema porque nosotros no tenemos la mente de Dios en ciencia, saber todas las cosas. Pero sí tenemos la mente de Cristo para entender que cuando alguien se acerca a nosotros, humillado, y quiere que nosotros abramos la puerta de la misericordia y del perdón, nosotros debemos hacerlo. Y además sabemos que la palabra de Dios dice de caramelo que y perdónanos las ofensas, así como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. O sea que si tú no perdonas, ya tú sabes lo que te toca. Por último, son muchos puntos y este es un tema que realmente no hay forma de tratarlo en un tiempo muy breve, pero no quiero extenderme demasiado. Quiero tratar dos puntos que para mí, aparte de la palabra, son ineludibles. Es decir, este sí que me parece a mí que es algo que no hay forma que una persona no nacida de nuevo pueda hacer. O no la puede hacer con eficacia, no lo puede hacer con sinceridad, no puede dar un resultado que esté refrendado por Dios. Los nacidos de nuevo son esclavos. Están en condición de servidumbre. Dice la palabra de Dios en Romanos que antes éramos siervos ¿de qué? Del pecado. Y el Señor Jesucristo nos libertó. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero no es una libertad para vivir en desparpajo como nosotros queramos, no. Hechos libres del pecado, vinimos a ser ¿qué? Siervos de la justicia. Nunca nos quedamos sin amo. Siempre tenemos un amo. O es Satanás nuestro amo, o es Jesús nuestro amo. Bien, si Jesús es nuestro amo, para los que no lo entienden, nosotros somos sus esclavos. Y el esclavo no hace lo que quiera, no va donde quiera, ni dice cuánto quiere, sino que está sometido en condición de esclavitud. Ahora, lo interesante, lo maravilloso con nuestro amo, muy diferente del otro amo, es que él dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Porque la primera cosa que el Señor hace cuando nos liberta de las cadenas de opresión y del pecado es que nos da libertad, nos vuelve a poner en posición con el nuevo software de elegir las cosas que queremos o no queremos hacer, porque Dios no requiere de nosotros un servicio obligado. Dios no requiere de nosotros un servicio a regañadientes, de mala gana. No lo recibirá. No lo recibirá. Ahora, con todo, yo recomiendo que empecemos sirviéndole aunque sea de mala gana. Es mejor. Y en el proceso es muy probable, yo doy garantía de que eso sea así. Si tú le sirves al Señor aunque sea de mala gana, en el proceso de conocerle a Él, tú vas a, como dice el apóstol Pablo, vamos a gustar y ver que es bueno Jehová. Vamos a gustar su presencia, el resultado de la obediencia. Por ejemplo, cuando yo en mis inicios iba a la iglesia, no había ministerio para mí. Primero porque yo no sabía en qué podía servir y tampoco me asignaba nada, pero yo tenía deseo de servir, tenía ese prurito, esa necesidad imperiosa de servirle al Señor. Entonces,
¿qué comencé a hacer como esclavo que yo era del Señor? Bueno, yo comencé a hacer algo que nadie me iba a impedir hacer. Yo comencé a lavar las ventanas de la iglesia. Yo cogí un paño y cogí agua y cogí una escoba y comencé a despolvar las ventanas de la iglesia. Y wow, qué satisfacción, qué gozo, qué alegría. Bendito sea el nombre del Señor. Y le cogí mucho placer a eso, hermanos. Es el tipo de trabajos serviles que la mayoría desprecia o no quieren hacer. Pero increíble, hermanos. Incluso haciendo aquellas cosas que normalmente se hacen a regañadientes, ir a limpiar la iglesia, cuando hay una campaña, tú eres el que tiene que cargar los equipos de sonido que pesan muchísimo y que siempre le gusta a él, que es hay otro grupo que es el que carga lo que pese menos, ¿verdad? Pero en la medida en la que nosotros le servimos al Señor, aún sea al principio de mala gana, por obediencia, ¿verdad? El resultado final es que nosotros terminamos amando eso, disfrutando eso. Y es la posición en donde Dios nos ve listos para entonces, porque en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. La palabra de Dios es muy coherente en todo lo que nos dice. Así que un siervo del Señor, un verdadero nacido de nuevo, es un esclavo. Se somete a su pastor, se somete a sus autoridades, no es respondón, no es una persona que está buscándole la quinta pata al gato y poniendo toda clase de excusas para no hacer lo que corresponde hacer. Eso es muy difícil en una persona no nacida de nuevo. Yo lo veo difícil. Pudiera ser, como dice el apóstol Pablo, que algunos osaran hacerlo, pero yo lo dudo mucho. Finalmente, un nacido de nuevo testifica. Eso sí es verdad que, claro, si hay una actividad de evangelización y usted tiene una persona que habla el lenguaje, que viste la ropa y simpatiza con la fe, está entre nosotros y bueno, el sábado hay evangelización, bueno, aunque sea para no quedar mal, va. Pero en su trabajo testifica, en su trabajo lo conocen como cristiano, en la universidad le conocen como cristiano. Esa persona se ha ganado o ganará alguna vez a una persona para Cristo. ¿Y cómo puede ganar a una persona para Cristo alguien que no es de Cristo? Es una cosa que no me cabe en la cabeza. Entonces, estas son algunas cosas, hermanos, de muchas otras que pudieran haber, que pueden servirnos, sobre todo los que estamos en posición de liderazgo, para cuando toca la oportunidad de designar a las personas que deben ocupar puestos de responsabilidad. Que nos sirva esto, hermanos, como parámetros bíblicos, parámetros de la palabra de Dios, para hacer una evaluación más sosegada. Piense que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, no impongas las manos a nadie con ligereza, es decir, con apresuramiento. Tómate el tiempo necesario. Haz las investigaciones del lugar. La palabra de Dios establece parámetros precisos para la elección de las personas que deben ocupar puestos de responsabilidad. Pero la palabra de Dios no tiene que hacer este listado que yo estoy haciendo, que yo estoy diciendo que no es extensivo, que no es exhaustivo. No tiene que hacerlo porque está diseminado por toda la palabra de Dios. La idea es que nosotros lo tengamos integrados en nuestras vidas. Bendito sea el nombre del Señor. La idea es que todos nosotros, todos los que hemos sido llamados por el Señor en su misericordia a militar en sus caminos, tengamos estos parámetros bien definidos que no solo sirven con el objetivo de designar personas a puestos de responsabilidad, sino que sirven, hermanos, para evaluar una cantidad enorme de cosas. Voy a terminar con estas palabras. Hace unos años, una pastora estaba muy angustiada, una pastora del ministerio, de este ministerio. Estaba muy angustiada, me decía que
tenía una situación desconcertante con el grupo de jóvenes. No quieren asistir, no tienen como ánimo para leer la Biblia, no quieren evangelizar, yo los veo como apáticos. Y me dio un diagnóstico que al final yo lo que le dije fue, pero quizás que no son cristianos simplemente. Entonces, si tú tienes un grupo de personas en una célula, en un grupo de jóvenes o en un grupo de lo que sea, que no dan testimonio de haber nacido de nuevo, quizás a lo mejor sea evangelizarlos. Quizás a lo mejor sea cambiar la estrategia, no seguirlos tratando como que son cristianos, porque no te van a dar el resultado de un cristiano si no lo son, no hay forma. Puso el dicho, no puede haber. Y muchas veces estamos gastando energías, recursos con personas que no van a dar fruto, porque, hermano, pero es que la hierba no da fruto, no da. Ahora, si una persona tiene las señales de haber nacido de nuevo, entonces sí merece que nos sentemos con esa persona, que oremos con esa persona, que acompañemos a esa persona, que investiguemos si hay conflictos en su vida que requieren oración, ayuno, que requieren consejo, y entonces de esa manera estaremos invirtiendo apropiadamente los recursos del reino. Hermanos, espero que este tiempo en el que se me ha dado el privilegio de compartir la palabra con ustedes, ustedes hayan podido sufrir la palabra de Dios y que esta palabra deje huella en ustedes, como sé que también está dejando en mí. Que el Señor les bendiga abundantemente.